Ya de regreso al estudio de CIPSE Noticias más temprano y hoy es jueves de finanzas y doy la bienvenida a la asesora en finanzas Marisol Kem para platicar de la propiedad fraccional en inmuebles. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Buen día, Humberto. Muy bien, qué gusto saludarte. Oye, un tema muy interesante esto de la propiedad fraccional que hemos estado pues escuchando de pronto un poco más a menudo. Se nos hace como que un poquito más familiar el término, pero sería bueno platicar también a detalle un poquito más en qué consiste todo esto, Marisol. ¿Qué es esto de la propiedad fraccional en inmuebles? Claro que sí, Humberto. Fíjate que ahora estamos viendo que es una tendencia que se está dando en la venta de inmuebles. En otros países era algo ya común, sobre todo en lugares que son zonas vacacionales, pues se acostumbraba a vender la propiedad inmobiliaria en fracciones. Por ejemplo, en Estados Unidos lo llaman fractionals. Y ahora aquí en México estamos viendo también cada vez más lugares que están empezando a ofertar las propiedades inmobiliarias en fracciones. En este modelo fraccional de venta de inmuebles, lo que se hace es que se divide la propiedad de un inmueble entre varios copropietarios, o sea, varias personas van a ser las dueñas de un inmueble. Puede ser el número, lo determinará la inmobiliaria o el desarrollador que saque este tipo de propiedades, podrá decir, se va a dividir el inmueble en 3, en 5 partes, en 10 partes, y se tendrá que llegar a un acuerdo de cómo se va a disponer del uso de esos inmuebles. Entonces es algo común que se daba, por ejemplo, en zonas vacacionales, se está dando mucho en zonas de playa, en donde te dicen, compra este inmueble en una parte, una fracción del inmueble. La gente lo compra y tal vez tiene derecho a usar el inmueble 5 semanas, 6 semanas, dependiendo de en cuántas fracciones se divida la propiedad del inmueble. Que por un decir que si se divide en 12, somos entonces 12 dueños y a cada quien pues nos tocará como un mes. No es un solo dueño, sino que los 12 somos dueños de esa propiedad. Así es, de hecho lo interesante es justo eso, porque lo dijiste muy bien, son dueños de la propiedad, son de alguna forma comparten la propiedad y tienen también que hacerse cargo entre todos del cuidado de la propiedad, o al menos a pagar para que se mantenga esa propiedad. Pero cada quien tiene un título, Marisol. Cada quien tiene un título. ¿Cómo se podría vender esto? Esto se podría vender bajo el régimen de copropiedad, pero en la actualidad lo que están haciendo la mayoría de los desarrolladores de este modelo es que están vendiéndolos a través de un fideicomiso. Entonces, las personas que compran este tipo de propiedades lo que reciben es un certificado fideicomisario que les da derecho a la propiedad, los hace dueños de la propiedad en un porcentaje, pero se hace a través de un fideicomiso para una mayor garantía y certeza jurídica también de las partes. Sabemos que la copropiedad puede ser complicada porque al ser muchos dueños se puede prestar para malos manejos, ¿no? Tal vez uno sí cuide la propiedad y el otro no, y empiecen los desperfectos y uno quiera pagar y el otro no. Cuando se hace a través de un fideicomiso, se puede manejar de una forma más transparente y también tiene que haber un administrador que se encargue de cuidar esa propiedad y que se encargue de poner las reglas y de decir, si alguien descompone algo, pues hay que arreglarlo y velar para que todos los que son los propietarios de ese inmueble, pues tengan un activo siempre que esté bien cuidado y en buenas condiciones. Que yo me imagino que habrá, como estabas comentando, un reglamento y también una cuota donde estaremos obligados a pagar para pues que de alguna forma funcione esa administración, que se hará cargo también, pues ahora sí que del mantenimiento de todo el inmueble, que no pasan estas situaciones como, bueno, ¿quién va a pintar? ¿A quién le toca arreglar los pisos? ¿A quién le toca las puertas? Me imagino que en parte de todo eso habrá una reglamentación. Claro que sí, y es una reglamentación que tiene que poner desde el principio, desde que se crea
el fideicomiso y la administración ponen las reglas de operación. De esa forma, pues todos los copropietarios de alguna forma pueden convivir de una buena manera. Oye, Marisol, ¿qué diferencia hay con el tiempo compartido? Me imagino que no es lo mismo. No es lo mismo, fíjate que suele confundir mucho, porque en el tiempo compartido nosotros pagamos por tener el derecho de utilizar a lo mejor un departamento o alguna casa en la playa. Se paga por tener el derecho de uso de alguna propiedad de tipo vacacional. En ese caso, nunca eres el dueño. En el tiempo compartido, lo contratas un tiempo y puedes hacer uso de esa propiedad un tiempo, pero cuando se acaba el contrato, pues ya se acabó. En el caso de la propiedad fraccional de inmuebles, lo que estás comprando es una parte de la propiedad. Entonces, no vence, es algo que no vence, eres dueño de la propiedad en una fracción y no tiene una duración el contrato, sino que eres dueño de por vida. E incluso lo puedes heredar si dentro del fideicomiso hay una cláusula de renovación, porque los fideicomisos tienen una vigencia, pero se puede renovar, se puede heredar, se puede transmitir la propiedad a alguien más. Si alguien dice ya no lo quiero, puede ceder su derecho fideicomisario a alguien más. Ahora, me imagino que no habrá tanto problema vendiendo, porque dice, bueno, ¿cómo puedo vender algo? No, me voy a tener que poner de acuerdo con otras 8 o 12 personas para vender. O sea, yo voy a vender nada más lo que a mí me corresponde y no me tengo que poner de acuerdo con nadie. Es mi título. Así es. Al tener un título, tú puedes vender nada más el título. Yo tengo 6 semanas de este lugar y se puede transmitir fácilmente la propiedad a cualquier otra persona sin necesidad de pedir autorización de nadie. Simplemente se hace una transmisión, es sencillo. Ahora, ¿de qué depende el éxito de esta propiedad fraccional? Pues depende muchísimo. Primero, desde que el tema legal esté bien resuelto, cómo se va a ser dueño de la propiedad. Te decía que en la mayoría de los casos se están usando fideicomisos, porque los fideicomisos brindan mucha certeza jurídica. Tenemos allá unos... Ahí está, te escuchamos, Marisol. Pero también se necesita a un administrador que sea el que se haga cargo de mantener la propiedad en buenas condiciones, de que si alguien rompe algo, se pueda cambiar, se pueda arreglar. Siempre es muy importante que el administrador lo haga bien y una buena estructura jurídica para sustentar la propiedad. Sentar las bases muy claras de esto. Marisol, ¿algún consejo? Pues solamente ir conociendo, y también muy importante porque hay que revisar cuando uno compra cómo me van a dar la propiedad. Me la van a dar como copropietario, es a través de un fideicomiso, averiguar las ventajas y desventajas, porque al final, aunque uno piense, solo estoy comprando un pedacito de una propiedad, ese pedacito, así como te puede dar muchos beneficios, también te puede generar problemas. Entonces hay que revisar y conocer más sobre este tipo de cosas. Excelente, como siempre, valiosa información, Marisol. Muchísimas gracias. Un gusto y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ahí está Marisol Ken, asesora en finanzas. Nosotros continuamos con la información antes de que termine la presente